Pensamos, sentimos, conversamos filosóficamente. La universidad no nos da el título de filósofas. Por eso existe este ciclo Mujeres Filósofas en Las Sofistas con Angelina Usín Olleros. Buenas tardes. Estamos pensando en las sofistas que las segundas partes, en nuestro caso, son buenas. Entonces voy a comenzar a desarrollar estas segundas partes de videos que hemos hecho en otros momentos y que sentimos que les falta un poquito más, que les falta dar otra oportunidad para completar aquello que comenzó en un primer video, un primer encuentro. Segunda parte de Bell Hooks. Estuve pensando cómo encarar el tema, ¿no?, en este segundo encuentro. Y Bell Hooks tuvo una fuerte influencia de Erich Fromm, un filósofo psicoanalista de la Escuela de Frankfurt, que abandonó Alemania por su carácter de judío, y en el momento del nazismo muchos se fueron, sobre todo a Estados Unidos. Y bueno, pienso, ¿no?, la influencia que ha ejercido Fromm en el pensamiento de Bell Hooks, y tiene mucho que ver con la segregación, la persecución, también podemos decir la invisibilidad, porque ella este término de invisibilización lo utiliza mucho, y también tiene que ver con el pensamiento que tuvo Fromm respecto de la agresividad humana. Hay un libro que yo siempre recomiendo de Fromm, que es Anatomía de la Destructividad Humana, donde precisamente él, por ser psicoanalista, ve esta diferencia entre pensar la agresividad o la violencia como una cuestión genética, como una cuestión biológica, a diferenciarla de una cuestión social, cultural, histórica. Y eso creo que Bell Hooks lo retoma en su trabajo. Otra influencia que ella recibe es de Paulo Freire, un pedagogo brasileño que básicamente en toda su obra podemos decir que el eje que la atraviesa es el de la pedagogía del oprimido. Y esta visión acerca de la opresión de quienes están en ese lugar del oprimido, diferenciándolo del opresor, en una relación, hay que decirlo, en ese momento pensada como una relación dialéctica, y hoy tal vez, quizás, ya esta relación dialéctica se ha ido perdiendo en el pensamiento filosófico actual, en las ciencias sociales en general. No quiere decir que ha desaparecido, pero sí ha perdido fuerza esta relación dialéctica, que también podemos decir entre el verdugo y su víctima, y así podemos pensar muchas otras relaciones. Bueno, leyendo a Bell Hooks, me pareció interesante en este segundo momento destacar, por ejemplo, ella, como todo autor, como toda autora, habla, piensa, escribe en un contexto determinado, perteneciendo también a una comunidad determinada. Entonces, ella se define a sí misma como una militante y una pensadora feminista, pero en ese lugar, hasta yo me atrevería a decir ese no lugar de las mujeres negras en Estados Unidos. Ella va haciendo una revisión de los diferentes momentos del feminismo en Estados Unidos, donde las mujeres blancas, feministas blancas,
lo que ya hablamos en la primera parte sobre Hooks, este feminismo blanco hegemónico, es decir, el término hegemónico aquí no es casual y tiene un peso muy importante, que es en definitiva un lugar de poder. Es decir, que estas feministas blancas ocupaban un lugar de poder en las universidades, en la política, en la cultura, y que muchas veces tuvieron en cuenta el hecho de que las mujeres negras han sido discriminadas, han sido separadas, han sido ignoradas, y que tardaron muchísimo más tiempo que las mujeres blancas en Estados Unidos para tener derechos civiles, derechos políticos. Pero lo que dice Hooks es que aún así, cuando en algún momento estas feministas blancas comenzaron a plantear lo que estaban padeciendo las negras, aún así, ella dice, priorizaron la cuestión de género por la cuestión de raza. Hay un libro de ella publicado por Traficantes de Sueños, El feminismo es para todo el mundo. Yo lo imprimí, pero obviamente por esta editorial lo podemos comprar, lo podemos conseguir. Y tomé en cuenta el primer capítulo, que precisamente ella habla de raza y género y de esta problemática y de esta situación que viven las mujeres en Estados Unidos de Norteamérica. Y hay una parte que yo les voy a leer donde dice: en los años 70 escribí el primer borrador de este libro que yo les comentaba que lo tengo en inglés. No me atrevo a mostrar mis precarias traducciones y voy ayudándome con alguna que otra colega que sí sabe bien el idioma. En español es ¿Acaso no soy yo una mujer? Está traducido, está publicado también por Traficantes de Sueños. Esta editorial tiene varios libros traducidos de Bell Hooks y también pueden escuchar algunas partes de audiolibros en la página de la editorial. Lo digo a modo de información, es decir, nosotros acá no hacemos canje, no cobramos nada, simplemente buena voluntad y amor por el saber y por dar algo y por ayudar a comprender todas estas cuestiones del feminismo hoy. Ella dice: tenía 19 años, no conocía lo que era trabajar a jornada completa y venía de un pequeño pueblo segregado por raza al sur de la Universidad de Stanford. Crecí enfrentándome al pensamiento patriarcal, pero fue en la universidad donde tomé parte en el feminismo. Era la única mujer negra en las aulas feministas y en esa toma de conciencia di mis primeros pasos en la relación teórica entre raza y género. Empecé a reclamar que se reconociera que el sesgo racista afectaba el pensamiento feminista y comencé a exigir un cambio. En otros lugares, otras mujeres negras y de color estaban haciendo la misma crítica. Seleccioné este párrafo porque me pareció muy importante dos cuestiones, donde ella habla de los años 70, porque venía haciendo una introducción respecto de cómo se fue planteando, expresando la matriz de pensamiento feminista en otras décadas. Y cómo quienes tenían la hegemonía del pensamiento y de la militancia feminista eran, en su gran mayoría, mujeres blancas. Yo recordaba en el encuentro anterior sobre Bell Hooks la repercusión que tuvo la visita y la estadía de Simone de Beauvoir en Estados Unidos. Entonces, por un momento me pongo en ese lugar, en el lugar de alguien que no es blanca, en el lugar de alguien que pertenece, como ella misma
lo dice a la clase obrera. Me pongo en el lugar de alguien que no está en ese pedestal, podemos decir, ¿no? De una intelectual, filósofa, existencialista francesa que tiene semejante repercusión en Estados Unidos. Otra filósofa que también pienso, ¿no?, que no solo fue a Estados Unidos, sino que se quedó a vivir en Estados Unidos, fue Hannah Arendt. Y pienso también que estas dos filósofas, que sí, yo puedo decirles a mi edad, 60 y pico de años, cómo han trascendido en la universidad, en los cursos, en los seminarios, pero en esa soledad de no pertenecer a una constelación filosófica, a un grupo más importante, más numeroso, que ahora sí, yo creo que ahora sí podemos encontrar un montón de mujeres filósofas, obras, incluso que no son estrictamente filósofas, son sociólogas, son psicoanalistas, son antropólogas, pero sí se puede leer en ellas un pensamiento filosófico, una forma de pensar, de elaborar problemas, de abrir interrogaciones propia de la filosofía. Que además, bueno, lo vuelvo a decir, las ciencias sociales, las ciencias humanas, las humanidades en general, se desprenden de la filosofía para lograr autonomía, pero nunca la abandonan. Creo que es una buena señal que no la abandonen. Bueno, ella aquí va trabajando toda esta cuestión. Y creo que es importante ver que desde una conciencia de clase, en su caso, desde una autoconciencia, es decir, cómo ella se ubica históricamente, desde una crítica a la conciencia alienada o conciencia enajenada, toda esta terminología que estoy diciendo a mí me parece muy importante hoy, cuando lo que predomina es pensar o pensarnos desde la autopercepción. Es decir, Bell Hooks no es alguien que dice yo me autopercibo negra, sino que ella dice yo me autocomprendo históricamente, yo diría geopolíticamente, como una mujer negra que me oponía al patriarcado, sobre todo por esa relación, lo digo entre comillas, traumática con su padre, en el sentido de que su padre representaba en la familia, en el trabajo, en las relaciones intersubjetivas, esa herencia patriarcal, esa cultura patriarcal. Pero recién logré, dice ella, ser feminista en la universidad, lo cual tendría que llevarnos a pensar la importancia de la universidad, la importancia de poder ingresar a un lugar que sabemos muy bien que en Estados Unidos las mujeres negras no llegaban a la universidad o llegaron tardíamente, y poder acceder a ese lugar y lo que significa cuidar y valorar ese lugar que es la universidad. Porque Bell Hooks no solo estudió, se recibió y siguió estudiando, sino que además fue docente e investigadora universitaria. Bueno, en este libro, que el título dice El feminismo es para todo el mundo, ella, a diferencia de este otro, donde ella dice mujeres negras y feminismo, ella acá está diciendo el feminismo también es para los varones, también es para las mujeres blancas, para los varones blancos. El feminismo debe ser para todos. Y leyéndola, reflexioné sobre lo siguiente. Hoy hay sectores que se ubican en dos lugares, o en dos momentos, como quieran llamarlo, dos sectores. Están quienes dicen, yo no soy feminista, sobre todo hay mujeres que dicen, yo no soy feminista, pero hay otros que dicen, soy antifeminista.
feminista. Y creo que esta diferencia es importante. Ser antifeminista a no ser feminista. Porque cuando decimos anti, estamos diciendo estar en contra, militar políticamente para derrocar al feminismo, sea cual fuere, y después hay muchos prejuicios con respecto al feminismo. Es decir, en algunos lugares feminismo es como una mala palabra, es como decir vamos a politizar esto, ¿cuál es el problema de politizar una reflexión, una teoría, un conjunto de hipótesis? ¿Cuál es el problema? Sin embargo, hay quienes dicen no hay que politizar en el sentido de creer que en la universidad somos neutrales o debemos serlo o ser objetivos en el sentido de que a mí mi subjetividad, mi singularidad, mi historia personal no va a afectar, y digo en el buen sentido, ¿no? Incluso en el sentido de los afectos, esto que pienso, esto que defiendo o esto que defino. Entonces, cuando ellas siguen este texto hablando de un feminismo para todo el mundo, ¿qué está diciendo? Es mi lectura, ¿no? Es lo que yo siento al leerla. Que el feminismo hoy tiene que ver con la irrupción de las mujeres en el mundo de la ciencia, en el mundo de la política, en el mundo del saber, en el mundo del arte, si no quieren la palabra mundo, en el universo estético, ético, político, la irrupción de las mujeres, que durante mucho tiempo existieron mecanismos, Foucault diría dispositivos de saber y poder, que impedían el ingreso de las mujeres o impedían la posibilidad de que las mujeres investiguen, escriban, se expresen, muestren lo que hacían, lo que pensaban. Entonces, yo creo que lo que nos está diciendo Bell Hooks, que en ese conjunto de feminismo, que hay tantas expresiones diferentes, que hay referentes en distintas partes del mundo y en distintas partes o distintos momentos de la historia de las ideas, que esa irrupción, aun cuando existan diferencias al interior de ese conjunto que llamamos feminismos, es lo que hace que hoy el feminismo exceda ampliamente a la mujer, ya sea la mujer que se autocomprende, la que se autopercibe, la que decide serlo, es decir, que trasciende todo eso, ¿no? Es decir, que no es ya un sector que tiene un proyecto de investigación, un aula, un espacio donde expresarse, sino que ya eso irrumpe históricamente. Ella hace la diferencia de lo que ocurre con el feminismo en la década de los años 70 con respecto a décadas anteriores. Es cierto, ella tiene una escritura autobiográfica, yo diría testimonial, ella se siente una testigo de su época y de lo que les toca vivir a ella y a mujeres como ella, pero leerla, estudiarla, nos abre muchas posibilidades de ubicar en ese lugar ignorado, siempre les digo acá en Argentina, en el lunfardo decimos ninguneado, que tenían en este caso las mujeres negras, pero también podemos pensar las mujeres árabes, las mujeres que pertenecen o descienden de pueblos originarios, mujeres donde la escena social, la escena política, no solo que las oculta, sino que las persigue. Entonces creo que lo que ella nos está queriendo decir aquí es esto: el feminismo es para todo el mundo.
Y ella habla y se ubica en ese lugar, en esa situación, en esa comunidad. Ella, ya lo dije en el encuentro anterior, falleció hace 4 años, es decir, que la consideramos como una contemporánea nuestra, pero si bien eso que ella pudo hacer, de ingresar a la universidad y de exponer en su pensamiento, en su obra, en sus libros, todo lo que les tocó vivir, trasciende eso, y ella misma lo dice en este libro. Es decir, ¿qué significa hoy la raza? ¿Qué significa hoy la relación entre raza y género? Y hasta podríamos decir cómo la podemos interrelacionar también con la situación actual, geopolítica, pero también con la situación actual transgénero, la situación actual de esta comunidad LGTB+, es decir, que trasciende todo eso. El hecho de ser feminista significa generar un mecanismo de inclusión de todos y todas, de todes, también decíamos aquí, o decimos todavía. Entonces, este feminismo es una apertura a lo que las mujeres vienen a traer a la ciencia, a la filosofía, al arte, como decíamos recién. Leyendo y estudiando desde hace unos años a mujeres filósofas, en todas sus diferencias, veo un denominador común. Todas hablan de las emociones, de los afectos, de los sentimientos. Todas, tarde o temprano, en su obra hacen referencia a el lazo social, la comunidad, el amor que posibilita el lazo, la inclusión, el poder ver al prójimo en un panorama ético-político. Si todas hablan en términos ético-políticos. Insisto, hay diferencias, hay diferentes posicionamientos políticos, yo diría regionales, locales. También hay reproches de diferentes comunidades que dicen, bueno, pero a nosotros el feminismo no nos incluye, no nos considera. Esto que dice ella, bueno, las mujeres feministas blancas no nos daban el lugar, no llegaron a tener la fuerza, el ímpetu para darnos ese lugar, pero también toda la comunidad trans muchas veces reprocha al feminismo en general haber ignorado su situación. Y acá me parece también interesante en este punto ver que yo en algún momento le di en el 2008 fue, cuando escribí mi tesis sobre Alain Badiou, yo hablo de las microéticas. Inventé ese término para designar este fenómeno de que las personas se agrupan por padecimientos. Es el sentido que le he dado, es decir, nos agrupamos en este clima microético, personas que padecemos estas problemáticas. Hay un punto en el que es verdad que no es lo mismo ser una mujer negra, ser una mujer judía, ser una mujer palestina, ser una mujer indígena y poder hablar desde esa experiencia. Porque es cierto, es verdad, que la experiencia personal es intransferible, ¿no? Es decir, hay algo ahí que no se puede sentir suficientemente, yo diría existencialmente, cuando no se es o no está en esa parte o en ese lado de la historia. Es cierto, tal vez tenía que venir Bell Hooks a decir con esa fuerza, con ese ímpetu, miren lo que nos pasa, sientan lo que nos ha ocurrido en todo este tiempo.
aun cuando ustedes también son mujeres y son feministas, pero todo esto no lo han podido decir, no lo han podido considerar o no le han dado, podemos decir, el estatus epistemológico, el estatus teórico al tema. Ella aquí, también en este libro, ella dice, las mujeres blancas que no estaban dispuestas a enfrentarse a la realidad del racismo y la diferencia racial, nos acusaban de traidoras por introducir la cuestión racial. De una manera injusta pensaban que estábamos desviando la atención del género. Esto que ella viene planteando en el libro de que el feminismo en Estados Unidos de Norteamérica, lo que ella, vuelvo a decir, denomina un feminismo blanco hegemónico, les decía, acá el problema es el género, no la raza. Porque también hay que decirlo que desde diferentes perspectivas se dice que la raza, o se piensa a la raza como un concepto muy ligado al biologicismo, muy ligado a la cuestión biológica, el organicismo, por ejemplo, como postura epistemológica. Entonces dicen, acá no se trata de hablar de cuestión de raza, sino de cuestión de género, porque el género está más del lado de lo simbólico que de lo biológico o lo genético. Pero también es cierto que una mujer negra te va a decir, sí, vos lo planteás, pero vos estás en un lugar de privilegio respecto de este lugar que tengo yo, ¿no? Y ella lo va diciendo en el libro. En realidad lo que estábamos demandando era que se afrontase el estatus de las mujeres de una forma realista y que esa mirada realista sirviera de base para crear una verdadera política feminista. Nuestra intención no era ensombrecer la sororidad, sino poner en marcha políticas concretas de solidaridad que hicieran posible una verdadera sororidad. Sabíamos que no podría haber una sororidad real entre mujeres blancas y de color si las blancas no eran capaces de despojarse de su supremacía de raza, si el movimiento feminista no era antirracista. Entonces, ella va a plantear que es fundamental que el movimiento feminista sea antirracista. Hasta que eso no se exprese de manera contundente, van a continuar estas injusticias epistémicas en cuanto a que seguimos pensando que la cuestión de género está por sobre otras cuestiones, ¿no? En este caso sobre cuestiones de racismo, que de hecho, y me hago cargo, yo hace mucho tiempo que digo que en Argentina hay mucho racismo y que el racismo no tiene que ver con el color de la piel. Por supuesto, Bell Hooks, si me escucha, va a decir que no es así y tendría razón. Pero el racismo es también una expresión cultural, es parte de un mundo simbólico. Es decir, hay una discriminación racista hacia ciertos sectores de nuestra sociedad que no son negros de raza o negras de raza. Todo esto que yo digo cae mal, seguro que cae mal, pero ¿por qué? Porque las palabras, los conceptos, los discursos tienen una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Es decir, cuando uno le dice al otro, sos un negro, y lo insulta, tal vez esa persona no tiene ese color de piel, pero se lo considera un negro acá en Argentina. Por supuesto que no es lo mismo en Estados Unidos, y aún hoy no es lo mismo. Por eso ella también lo va a decir, Bell Hooks, que Estados Unidos sigue siendo un país racista, que hay leyes, que hay medidas de inclusión, que hoy las mujeres pueden gozar de derechos políticos,
que pueden ingresar, como decíamos recién, a la universidad, ejercer una profesión, es verdad, pero eso no quita que esta tendencia racista siga existiendo. Pensemos, me voy un poco del tema, lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos de Norteamérica con respecto a los inmigrantes y las inmigrantes, donde el parámetro es si son legales o ilegales, y entre ese legal e ilegal hay un montón de momentos que tienen que ver con visas de trabajo, con residencia, con tener hijos allá sin haber nacido en ese país. Y bueno, esto también se puede pensar sin que ella lo diga explícitamente en este libro, por ejemplo. Sí se puede pensar que lo que ella está planteando aquí se puede aplicar, o sea, tiene un contexto de aplicación para quienes en Estados Unidos hoy están viviendo esta situación de inmigración legal, ilegal, y todas las medidas que quiere tomar la derecha republicana y el patriotismo llevado a esa exacerbación, donde, bueno, quiénes son discriminados y discriminadas. Entonces ella acá es como que está planteando un diálogo con las mujeres blancas feministas y habla de este término sororidad. También hay que decir que hay términos que se usan dentro del feminismo como gran matriz de pensamiento, que son por otras feministas muy criticados. Por ejemplo, cuando se habla de empoderamiento. Hay quien dice, no, porque empoderamiento es un término que viene de la teoría liberal, no hay que usarlo. Otras van a decir, no hay que hablar de sororidad porque eso tiene un origen religioso y nosotros estamos en una lucha política y no hay que hablar de sororidad. Entonces hay toda una cuestión de ir afinando el diccionario, el glosario feminista que vamos a usar. Pero también podemos usar en un sentido amplio la terminología. Y también hay que reconocer que hay una izquierda liberal y que hay una izquierda feminista liberal. Es decir, que hay feministas que son liberales. Eso también hay que ver. No es que ser feminista es ubicarse siempre en un lugar radicalizado político o ético, sino que hasta diría hay un feminismo moderado. ¿Se acuerdan cuando lo han escuchado los otros videos, el de Alfonsina Storni, donde ella hablaba de un feminismo perfumado? Lo decía la década de los años 20 en Argentina. ¿Y qué era ese feminismo perfumado? De las mujeres de clase alta, de clase privilegiada, que eran feministas, escritoras, artistas, o incluso mujeres que tenían acceso a la cultura como se la entendía en ese momento, la gran música, el teatro, la vida en sociedad, donde se declaraban feministas porque fumaban, podían conducir un auto, viajar a Europa. Bueno, ella a ese le llama un feminismo perfumado. Pero en realidad sería necio de nuestra parte creer que hay un feminismo correcto y hay un feminismo incorrecto. Hay muchas expresiones de feminismo y vuelvo a insistir en esto. Lo que a mí me inspiró la lectura de este libro de Bell Hooks es pensar hoy al feminismo como el efecto de la irrupción de las mujeres en diferentes espacios, campos, situaciones, circunstancias. Esa irrupción ha generado un feminismo, hasta les diría, involuntario. Es decir, que ya hay una terminología, un pensamiento, líneas de acción que vienen de ahí. Vienen de que las mujeres ya no quedaron encerradas en la familia, encerradas en el convento, encerradas en el manicomio, sino que
salieron tanto de los espacios destinados para las mujeres normales como de los espacios destinados para las mujeres anormales. Y eso a mí me parece muy importante leer a Bell Hooks, pensando que aún cuando nosotras en Argentina, nosotros en esta parte del continente sur de América, no tenemos aparentemente este racismo que va contra las mujeres negras, pero sí hay racismo. Hay racismo, hay mujeres negras sin duda, está este término despectivo de los marrones, las marrones que muchos, lo cual a mí también me parece muy interesante, lo toman desde otro lugar, no desde el lugar de la discriminación, sino desde el lugar de decir soy marrón, me siento marrón y desde aquí hablo, ¿no? Desde algún color de piel, desde algún color de piel. Bueno, más adelante ella dice, las mujeres blancas y las de color que superamos las dificultades y creamos espacios donde pudieran surgir vínculos de amor y solidaridad política, debemos compartir los métodos y las estrategias que utilizamos con éxito. Prácticamente no se presta ninguna atención a la relación entre las jóvenes de distintas razas. Por su parte, la sesgada idea supuestamente feminista que dice que las chicas blancas son más vulnerables al condicionamiento sexista que las negras, simplemente perpetúa la suposición supremacista blanca de que los males y las preocupaciones de las mujeres blancas necesitan y merecen más atención que los del resto. El comportamiento de las mujeres negras puede diferir de sus homólogas blancas, pero no solo están interiorizando el condicionamiento sexista, sino que tienen más probabilidades de ser víctimas del sexismo de formas irreparables. Entonces, aquí hay una manera muy particular, singular, de Bell Hooks de enlazar todas estas terminologías: sexismo, racismo y clasismo. Ella, lo vuelvo a decir, se autocomprende como una mujer negra que pertenece a la clase obrera, que lucha desde un lugar, hasta se me ocurre decir, intuitivo contra el patriarcado, por una experiencia familiar, personal, pero que ingresa a la universidad y eso le da la posibilidad a ella de tener una serie de herramientas, de caja de herramientas conceptuales para poder plantear desde su lugar, con fundamento, con un enfoque crítico de la teoría crítica, acerca de cuál es su posición y su lugar dentro de ese enorme conjunto que se llama feminismo. Bueno, más adelante Hooks dice, el movimiento feminista, en especial el trabajo de las activistas visionarias negras, allanó el camino para reformular la raza y el racismo y tuvo un impacto positivo en el conjunto de nuestra sociedad. Sin embargo, los análisis sociales más amplios no suelen tener en cuenta este hecho. Como teórica feminista escribí largo y tendido sobre la cuestión de raza y racismo dentro del movimiento feminista. Y sé que todavía hay mucho que cambiar y enfrentar, pero es igualmente importante alegrarnos de los grandes cambios que se han producido. La alegría de reconocer y compartir nuestros triunfos y nuestra capacidad de identificarlos como modelos a seguir pueden ser los cimientos para construir un movimiento feminista antirracista de base. Bueno, aquí me parece muy interesante cuál es su propuesta, ¿no? Un movimiento feminista antirracista,
un movimiento feminista anticlasista y tratar de abrir y comprender a otras situaciones de las mujeres en general, pero también yo creo que un movimiento feminista antirracista no solo está pensado para las mujeres o las mujeres trans, sino está pensado para todos y todas. Es decir, que atendiendo al título del libro, que el feminismo tiene que ser para todo el mundo, bueno, este lugar del antirracismo desde una postura feminista aporta mucho más. Pensemos, ella es estadounidense, nació en Kentucky, siempre vivió ahí, pero pensemos que en Estados Unidos se vio como un gran triunfo que Barack Obama fuese presidente, siendo también ahí una discusión de que si era muy negro, menos negro, más o menos negro. Esa discusión estuvo, es decir, bueno, la madre de Barack Obama era blanca, el que era negro era el padre. Pero había ahí todavía una cuestión que le da la razón a Bell Hooks. Es hombre, es varón, Barack Obama. Michelle, su mujer, que sí es totalmente negra, en esta cuestión cromática que se incorpora a todo este pensamiento, y además descendiente de esclavos. Entonces se ha planteado muchas veces en Estados Unidos que no van a permitir que una mujer negra sea presidenta de los Estados Unidos. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pero estamos en Argentina, ¿qué tenemos que ver con todos esos problemas? Y tenemos que ver porque formamos parte de la humanidad, formamos parte del mundo. Y si somos además cosmopolitas, como son muchas de estas filósofas norteamericanas, ya son blancas, ¿no? Martha Nussbaum, por ejemplo. Pero Martha Nussbaum está planteando un feminismo ampliado, cosmopolita. Y una teoría del derecho que tenga en cuenta esto, que tenga en cuenta las diferencias y las diferencias que se plantean desde el propio lugar y la propia posición en la sociedad. Es por eso que a veces el no ser negra, el no ser indígena, el no ser parte de lugares muy empobrecidos y excluidos de la sociedad, nos lleva a tener indefectiblemente una mirada, no sé si decir sesgada, pero que no tiene suficiente experiencia propia para hablar desde su lugar y ponerse en ese lugar. Entonces es importante que cada una y cada uno de ese lugar que le tocó en la vida pueda abrirse a este tipo de pensamientos y de comprender. La comprensión es una categoría epistemológica importante porque la comprensión va más allá de la percepción, va más allá de este campo visual que tenemos, que puede ser un campo visual empírico, pero también es un campo visual simbólico. ¿Hasta dónde llega nuestra mirada? No, insisto, no solo la mirada empírica, la mirada de los hechos, de facto, sino una mirada larga, ampliada, ¿no? Y ver que lo que ella nos propone y lo que ella está planteando también nos llega porque sin duda hay incluso en lugares muy progresistas se puede ver que hay una limitación de tiempo y espacio, y que muchas veces esa limitación tiene que ver con prejuicios o simplemente con creer que la realidad, el mundo, la sociedad, las instituciones son lo que creemos que son.
lo que creemos singularmente, individualmente, personalmente, que son. Y entonces es importante incorporar a estas pensadoras feministas que sí vienen con los reproches, pero que son todos atendibles y que es cierto que siempre va a haber un espacio de poder desde el saber al que no todas, no todos acceden o accedemos. Y que ahí hay muchísimo material para trabajar desde la propia experiencia, desde la propia vivencia, del ser en el mundo y estar en el mundo, pero no un mundo como creemos que es uno solo, sino que es un mundo con muchísima diversidad y complejidad. Bueno, en esta segunda parte entonces yo quería destacar esto de Bell Hooks. Hay muchos otros libros de ella. Comunidad está traducido, que también me parece importante de leer. Y aquí justo estoy en la computadora con la página de Traficantes de Sueños. Esta filosofía feminista de combate, el feminismo según Bell Hooks, en la página de la editorial. Gracias. Seguinos en Instagram, Facebook, Twitter como Las Sofistas y en YouTube como Angelina Usín Olleros. Muchas gracias.